Buenas noches, mi nombre es Benjamín Aboites Ríos y les traigo el siguiente caso clínico. Es un paciente masculino de 34 años con sordera neurosensorial congénita sin otro antecedente de importancia. Acudió porque hace 10 días inició con dolor intenso en ojo izquierdo acompañado de disminución de su hueso visual y hace 3 días se agregó una secreción amarillenta e hiperemia conjuntival. A la exploración el ojo derecho va a estar sin alteraciones y el ojo izquierdo vamos a ver que tiene una agudeza visual en movimiento de manos, una PIO en 14, hiperemia conjuntival y reacción ciliar de 3 cruces y la cámara anterior llena en su totalidad de un material café desorganizado y con la presencia de hipema. Motivo por el cual se decidió realizar un eco modo B que reportó la cavidad vitrea con abundantes ecos puntiformes de baja y mediana densidad que correspondían a una HB densa y la presencia del signo de la T que correspondía al líquido subtenoniano. Además se realizó un VM que reportó la presencia de material heterogéneo en cámara anterior denso y poco móvil. En ese momento se sospechó de un síndrome de enmascaramiento ocular, sin embargo los laboratorios generales, infecciosos, TAC de órbita, todo salió normal. El otro diagnóstico probable era una endofta endógena, pero no es un paciente inmunosuprimido, por lo cual se decidió realizar una biopsia de humor acuoso y se mandó a estudiar a patología y a microbiología. En el reporte de micro, en la tinción de paz se observa una colonia de hifas septadas que por sus características morfológicas corresponden a Aspergillus tertius, por lo cual dejamos como una endoftalmitis secundaria este patógeno. Se decidió meter el lavado de cámara anterior más la sectomía y vitrectomía y al realizar la vitrectomía nos encontramos con una cavidad vitrea llena de material café irregular que correspondía a una retina completamente desintegrada y con necrosis. Después de realizar varios cortes solamente se encontraba el EPR desnudo, por lo cual se realiza el lavado con yodopovidona, se aplica voriconazol intravitro y se da por finalizada la cirugía. Se solicitó TAC de tórax para descartar la aspergilosis pulmonar, hemocultivo y orocultivo, todo resultando normal. Actualmente el paciente se encuentra en NPL y en el fondo de ojo vemos que se encuentra todo ese material café que corresponde a restos de una retina desintegrada por el aspergillus. Muchas gracias. Híjole, pues está impresionante cómo está lleno, cómo la cavidad vitrea está lleno de tanta melcocha, tanta infección y la hemorragia vitrea y la inflamación que está causando pues es bien importante, ¿no? Yo creo que la parte que les fue muy bien es al tomar la muestra vitrea ver que era un hongo, pues que son bien agresivos y también un paciente que pues no tiene ningún dato de inmunocompetencia. Sería interesante saber cómo lo pescó, agarró. cómo lo pescó, cómo le llegó ahí, ¿no? Era drogadicto, ¿no? No, dice que no. Lo negaron, solo trabaja el recolector de basura, ¿cierto? Exacto. Sí. Exacto. Y oye, y cuando le hicieron estudios clínicos ¿tenía algún otro dato de infección en pulmón? Nada. Algo por ahí, nada. No, todo negativo. Es todo normal. Yo en ese sentido creo que sí es importante mantener al paciente en una vigilancia estrecha, porque los casos reportados de endoftalmitis endógena y en particular por este patógeno o tienen el antecedente de una agresión al ojo, aunque sea controlada como es quirúrgica, o son pacientes severamente enfermos, ¿no? Que han terminado muertos por su patología de base. Entonces sí llama mucho la atención, ¿no? Que al haber hecho todo este ejercicio no haya una aparente fuente de donde, o un factor de riesgo importante de donde pudo haber provenido esta endoftalmitis endógena tan agresiva. Y entonces yo creo que a veces el seguimiento de los pacientes nos puede dar la respuesta a por qué pasó esto, ¿no? Porque definitivamente no creo que sea algo aislado en contexto sistémico, pero está también súper impresionante, ¿no? Cómo destrozó completamente la retina este patógeno, y me parece muy, muy interesante y muy buen abordaje de que, yo tengo dos diagnósticos presuntivos que no tienen nada que ver uno con el otro, pero hago además una evaluación con un estudio, ¿no? Como la muestra de cámara anterior para orientarme, porque de otra manera, si no hubieran tomado ese estudio, probablemente no hubieran podido planear un procedimiento que de por sí debió haber sido complicado, ¿no? Hacer ese lavado de cámara anterior, esa lensectomía, y asomarse a eso que era seguramente una melcocha, y decidir si había algo que hacer con la retina o no, y estar preparados con el voriconazol, porque pues ahora es salvar el órgano probablemente, ¿no? Ya no la visión, pero pues que el paciente conserve su ojo, porque también podría haber terminado con una evisceración o una enucleación, ¿no? ¿El voriconazol, Benjamín, se lo aplicaron sistémicamente también o solo fue intravitreo? Durante la cirugía solo fue intravitreo.
pero luego le aplicamos 2 dosis a nivel sistémico, vía IV, y se complementó un esquema de 2 dosis más intravítreas, posteriores a la cirugía. Porque eso es muy importante también por lo que decía Zaira. El problema sistémico, el voriconazol tiene un tiempo de duración en la cavidad vítrea de 2.5 horas, creo. Entonces, en realidad, aparte de todo esto, necesitas tratamiento sistémico tanto para que logre penetrar a cavidad vítrea, lo poco que se pueda, y además para también evitar el foco sistémico que debe de andar por ahí, ¿no? Sí, por eso mismo, o sea, se realizó como estudios de extensión, todo, pues principalmente al ser un hongo, pues buscar a nivel pulmonar que hubiera como algún foco, pero no, todo negativo. No sé, Jessica, respecto a las etiologías de este tipo de endoftalmitis endógenas, no sé si nos puedas mencionar algo más. Aquí hay Aspergillus, pero bueno, no solo es lo único que ¿Sabes puede. una cosa? A mí lo que me llama la atención es este tema de que no encontraron ninguna causa y por el tema de su trabajo, ¿no? Tampoco había ningún tipo de lesión ni leucoma corneal, ¿verdad? O sea, como pensar que haya tenido en algún momento también algún trauma parcialmente penetrante, tejidos blandos también, todo estaba bien, ¿verdad? Todo bien. Porque lo que tú comentabas acerca de las endoftalmitis endógenas es normalmente el tratamiento sistémico va encaminado porque normalmente encontramos el foco inicial, ¿no? De por lo que fue esto. Y usted es un paciente que claramente tenía muy mal pronóstico ocular, no ibas a buscar el salvamento de la visión, y ya cuando entras a cavidad vítrea y ves ese tipo de retina en endoftalmitis ya muy avanzadas, sabes que definitivamente el tema es solamente limitar el daño, ¿no? Pero a mí, en cuanto a las endoftalmitis endógenas, lo que te podría decir es que nunca dejen de sorprenderme. O sea, en los estudios que en algunas he hecho de cavidad posterior, microorganismos que ni siquiera a veces están reportados como los más comunes pueden aparecer, y casi siempre algo que yo sugeriría buscar es tracto urinario, que es muy común relacionarse con los temas endógenos, y bueno, obviamente pacientes en algún estado de inmunosupresión, ¿no? Desde inmunosupresión desde un paciente diabético mal controlado. ¿Habrían pensado, por ejemplo, en este paciente, claro que al tomar la muestra de cavidad de cámara anterior, ya tuvieron el diagnóstico con la presencia del hongo, pero previamente a esto, ¿hubieran pensado en colocarle antibióticos intravítreos? Yo creo que no, en este tipo del procedimiento tan agresivos, yo creo que siempre conviene primero tomar la muestra. O sea, el primer abordaje es hacer una vitrectomía central para tomar la muestra. Digo, y a lo mejor en ese momento que haces la vitrectomía central, sí inyectar lo que a lo mejor de rutina inyectamos, pero sí buscar inmediatamente cuál es el patógeno, ¿no? Cuando son así de agresivas, es definitivamente lo que más conviene hacer. Claro, porque también la presencia puede haber de streptococo, de estafilococo. Y bueno, ¿qué será la más común? Aunque claro, Aspergillus es el más agresivo, ¿no? Uh-huh. Más que Cándida. No sé qué experiencia has tenido tú, Lalo. Híjole, pues yo tengo por ahí una experiencia con un paciente que tuvo una endoftalmitis bilateral por Cándida, inmunocompetente, ¿no? Es un caso bien interesante porque viene tratada como toxo bilateral. Realmente la inflamación en segmento anterior era bien poquita y tenía una nata blanca dentro del ojo, y venía 3 meses con tratamiento de toxo que venía empeorando, ¿no? Empeorando. Pues tenemos que hacerte una vitrectomía diagnóstica porque no sabemos lo que tienes. Adentro, el vitrio bien condensado, tomamos una muestra de vitrio, lo vamos a cultivar, resultó Cándida. Pues el otro ojo lo vi y Cándida igual, ¿no? Hicimos tratamiento y la paciente volvemos con el infectólogo y hemocultivos, a su pareja, y salió todo limpio, ¿no? Entonces, como bien dice, ya es importante en pacientes que sospechamos hacer una buena toma de una muestra vítrea, aunque recordemos que a veces también son negativas, ¿no? Pues tomamos la muestra y no es suficiente el material que tenemos y no encontramos qué es. Aquí lo que te felicito, Benjamín, si es que tú hiciste la cirugía, que está padre, ¿no? Porque no estuvo difícil, no estuvo fácil meterte así como pongo la infusión en el segmento anterior, comerte el cristalino, una córnea que pues, seguramente se comenzó a opacar pronto, y pues ver el licuado de perra ahí dentro, pues bueno,
pues no está. Y no cuando está no sabes realmente qué estás quitando, ¿no? Porque en ese tipo de masacote, perdón es mi palabra, ¿no? Pero es literal, o sea, no sabes qué es lo que estás quitando y tienes que ir como lento viendo las capas hasta dónde, que acá, bueno, ya te descubriste que era la retina la que te estabas comiendo porque ya estaba hecha. Seguro, te iba a decir, seguro cuando ya se había comido un pedazo se dio cuenta que era la retina. Pero a veces, aunque no estés cortando, a mí me ha pasado en casos extremos, estás cerca de la retina, o sea, no estás tocándola, estás cerca, con la aspiración la retina está tan frágil. Viendo el pedazo. Claro. Ah, Sí, ok. son casos muy complicados quirúrgicamente, ¿no? Es muy fácil de dañar un poco más, pero bueno, ya en estos casos de tanto daño ya no hace tanto diferencia, ¿no? Y a lo mejor también nos convendría hacer como un equipo multidisciplinario y analizar un poco más a fondo estos casos, porque yo recuerdo mucho un caso durante mi preparación en el hospital. Nos llamaban mucho a interconsultas, era muy común que nos llamaran mucho a interconsultas en la terapia intensiva neonatal, porque el niño tenía un patógeno detectado en el hemocultivo, pero no encontraban un foco de infección, ¿no? O sea, aparentemente no había nada en sistema urinario, nada en pulmón, ¿no? Entonces, si vengan a revisarle el ojo, porque a lo mejor es el ojo, ¿no? Y la verdad es que todas las veces nunca encontré nada, pero en una ocasión sucedió que era un niño muy grave, prematuro, que había que revisar por prematurez, que tenía sepsis por cándida, estaba sumamente delicado y durante la revisión tenía, o sea, parecía una caja de Petri el fondo de ojo. O sea, tenía colonias en toda la superficie de la retina, como una caja de Petri. Y ese paciente, o sea, no nos dio tiempo ni siquiera de pensar qué le íbamos a hacer porque falleció a los 2 días. Entonces, sí creo que de repente hay algunos detalles que se nos pueden estar yendo a lo mejor por no consultar con otros colegas o analizar un poco más a fondo los casos, y definitivamente creo que debemos estar muy al pendiente porque eventualmente podría salir cuál es el punto por el cual llegó este patógeno al ojo, ¿no? Una cosa importante que decía Lalo respecto a su caso de cándida y tratada como toxoplasmosis, que muy probablemente también le dieron esteroides. Sí, no estuvo tratado, esteroides y todo, obviamente sigue aprendiendo más y más, y le daban más esteroides, y hasta que el paciente estaba en pelen. Entonces hay que tener cuidado en esos casos, porque aunque sospeches la endoftalmitis endógena que pudiera ser hongo, si le vas a poner antibióticos pensando también en estreptococo o estafilococo, pues evitar el ponerle esteroides.